qué vino a congregarse? ¿Cuál fue su motivación el día de hoy para venir a este lugar? ¿Realmente vino con la motivación correcta, por la razón correcta? Y hoy quiero invitarles a reflexionar, hermanos y amigos, sobre la importancia de congregarse. Amén. Y para ello les pido por favor que me acompañen al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Versículos 24-25 es el que vamos a enfocarnos hoy, los versículos, pero vamos a leer desde el versículo 19, amén, para tener un contexto más amplio. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículos del 19 en adelante. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, hermanos y amigos, para dar un poco de contexto a este libro de Hebreos, el libro de Hebreos fue escrito por un autor que se desconoce quién es el autor de este libro. Algunos atribuyen su autoría a Pablo, ¿cierto? Gran cantidad de personas atribuyen a Pablo, otros a Bernabé u otros, pero la verdad es que no hay certeza de quién fue el autor de este libro, pero sin embargo eso no disminuye su autoridad, amén. Sabemos que es un libro inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto el no saber quién fue el autor no debería provocar nada negativo en nosotros. En cuanto a los destinatarios originales, sabemos que son judíos, amén, que comenzaron a profesar el cristianismo, ya es judíos convertidos, y esto nos ayuda a entender un poco mejor el contexto, ya que el contenido de este libro está fuertemente ligado al Antiguo Testamento. Por eso que vemos como muchas veces el autor menciona y cita muchos textos del Antiguo Testamento. En esta carta se explican detalles como el sacerdocio, como los sacrificios, como la ley de Moisés, pero el autor toma todo eso y muestra cómo todo eso apuntaba a Cristo y cómo todo eso se cumple en Él. Entonces, como estos receptores de esta carta, judíos, comenzaron a profesar el cristianismo, ellos comenzaron a enfrentar persecución, comenzaron a enfrentar rechazo social, hostigamiento, incluso la cárcel, como menciona el texto. Por eso, algunos de ellos estaban tentados a volver al judaísmo, ya por toda esta tribulación que ellos comenzaron a tener. Entonces, algunos estaban siendo tentados a volverse al judaísmo y dejar de profesar la fe cristiana. Ahora, en cuanto al propósito del libro o sus temas más principales, pudiéramos destacar uno, que es la supremacía de Cristo. Y el autor de Hebreos busca en este libro exaltar la persona de Cristo. Él busca exaltar a Cristo, mostrando que Él es mucho más superior que el Antiguo Testamento. Y por eso le dice a los judíos hebreos que por lo tanto, como Cristo es superior a todo lo que ellos conocían del Antiguo Testamento, es que ellos realmente no tenían razones para volver atrás, para retroceder. En este libro vemos cómo Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, a los sacerdotes,
a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y el libro de Hebreos presenta a Cristo como el Hijo Eterno, como el sacerdote perfecto, como el mediador del nuevo pacto y el sacrificio definitivo. Y con esto cumple Cristo plenamente todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. Y esa es la idea que quiere expresar aquí el autor de Hebreos, exaltar a Cristo por sobre todo. Entonces pareciera ser como que el autor dijera, gracias a la obra de Cristo y a su sangre, tenemos acceso libre al Padre, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿cierto? Por este velo que es su carne, dice ahí. Y no solo eso, sino que tenemos a Cristo como el gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Ven? Entonces, en base a eso, hermanos, aquí lo que acabamos de leer el texto nos presenta 3 exhortaciones claras. Uno, primero nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. También dice, mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces aquí vemos esta triada, ¿cierto?, de conceptos que muchas veces los vemos en otros pasajes, sobre todo en las cartas paulinas, ¿cierto? El amor, la fe y la esperanza, que estos son elementos que deben estar presentes en todo creyente, pero no solamente eso, sino que cada creyente debe ponerlos por obra. Entonces, hermanos y amigos, el texto y su contexto nos muestran que estos mandatos se cumplen mucho mejor en comunidad. Eso es lo que acabamos de leer en el texto. Estos mandatos, estas exhortaciones que da aquí el autor, nos da a entender el contexto que se cumple mucho mejor en comunidad y obviamente especialmente en el Día del Señor. Es ahí donde la iglesia se reúne y es ahí donde la iglesia se reúne para adorar, para enseñar y para tener compañerismo. Es por eso que es tan importante que el cristiano participe, ¿cierto?, activamente de una iglesia local. No solo como asistente, sino entendiendo que es parte del cuerpo de Cristo. Amén, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, en este sermón veremos el día de hoy 3 grandes peligros de no congregarse. Amén, eso es lo que vamos a ver hoy. Dado este contexto, vamos a ver 3 grandes peligros de no congregarse. Número 1, primer peligro, olvidar que somos un cuerpo en Cristo. Amén. Segundo, ignorar los privilegios que Dios nos da al reunirnos. Y tercero, el tercer peligro es que puede ser un síntoma de que tú vas camino a la apostasía. Amén. Así que vamos a ver el primer peligro. Al faltar regularmente a la congregación, sin una razón que lo justifique, estás, número 1, olvidando que somos un cuerpo en Cristo. Si se fija el versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, primeramente dice el texto, considerémonos unos a otros. Ahora, ¿qué es considerar? Partiendo por ahí. Considerar es pensar cuidadosamente sobre algo, ¿cierto? Analizándolo con atención, dirigir la mente hacia algo con intención, con atención, observar con detenimiento, no con una mirada simple solamente. Es como cuando miramos una obra de arte, ¿cierto? El paisaje hermoso, usted no da una mirada así superficial, sino que usted se detiene, empieza a mirar cada detalle, ¿cierto?, de la creación y se empieza a maravillar de eso. Observamos detalles, ¿cierto? Incluso muchas veces reflexionamos sobre lo que estamos mirando. Reflexionamos sobre su belleza, sobre el significado que puede tener lo que usted está observando. Entonces, el libro de Hebreos nos llama a considerar primeramente a Cristo. Primeramente nos llama a considerar a Cristo. No está en el texto que acabamos de leer, pero está en Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Se fija? Entonces el autor nos lleva primeramente, nos dice, consideren primeramente a Cristo Jesús, quien es el apóstol y sumo sacerdote. Entonces Cristo debe ser, hermanos, contemplado de manera detallada. Amén. No solamente una mirada superficial, sino que considerarlo detalladamente. También en Hebreos 12:3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Entonces, lo que el autor está diciendo, consideren a Cristo, ¿cierto? El que vivió, el que murió por nosotros, debe ser observado con detención. El que resucitó y reina y que es nuestro mediador delante del Padre, usted debe considerarlo con detención. Y así, de esa manera, similar de como usted debe considerar a Cristo, también entonces nos dice acá el autor en el versículo 24 que debemos considerarnos unos a otros. Y leíamos, ¿cierto?, en nuestra confesión de fe, lo siguiente, dice: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones. También dice en otro párrafo: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. También dice nuestra confesión: los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Amén. Entonces, hermanos, debemos considerarnos. Y como dijimos, considerarnos es mirarnos, ¿cierto? Pero no una mirada superficial, sino que considerar a su hermano tiene que prestar usted atención, prestar cuidado a lo que está mirando. Y no se trata de mirar superficialmente, como dijimos, sino que usted, al mirar a su hermano de manera detenida, va a ver en qué cosa él está falente, en qué cosas necesita usted animarle, estimularle en la fe. Y el mejor lugar, como acabamos de leer, el lugar indicado es la congregación, es decir, en el día del Señor es cuando debemos hacer esto. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta si nuestros hermanos están desanimados o si necesitan algo? Es considerándolos, mirándolos con atención a quienes nos rodean. Ahora, ¿estamos diciendo con esto que debemos ser espías de nuestros hermanos o que debemos estar ahí esperando a que caiga para reprenderlo? No, ¿cierto? Sino que estamos diciendo que debemos darle atención, debe usted conocer a su hermano. Es triste, hermanos, por ejemplo, cuando vamos a incorporar nuevos miembros a nuestra iglesia y pasa que hacemos una reunión, ¿cierto? Y hay hermanos que no tienen mucho que decir de los nuevos postulantes porque no le conocen. Y eso es bien triste porque ya llevan tiempo con nosotros, ¿cierto? Ya usted debería haberse acercado, conocerle, haberle observado, pero muchos hermanos y muchas veces no tienen que decir porque no los conocen, no se han involucrado con ellos. Entonces debemos conocer a nuestros hermanos, a cada uno de nosotros, y esto no es solamente tarea del pastor, hermano y amigo, sino de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el fin de que usted considere a su hermano? ¿Para qué debemos considerar a nuestros hermanos? Dice ahí el texto: para estimularlos al amor y a las buenas obras. Y aquí la palabra literal es provocarlos. Y este provocar no se usa en un contexto malo, o en un contexto negativo, como en otros, como dice que no debemos provocar a ira a nuestro hermano, ¿cierto? O provocar a enojo. En este caso se usa de una manera positiva. Usted debe provocar a su hermano al amor y a las buenas obras. Eso es lo que está diciendo la palabra original acá. Entonces tú debes venir a la iglesia con la intención de provocar a tu hermano al amor y a las buenas obras. Esa debe ser nuestra intención al venir a este lugar. Tu tarea es despertar a tus hermanos, estimularlos. ¿Amén? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a la iglesia con esa idea en la mente? No a que luego que se acaba el culto usted va, ¿cierto?, donde sus amigos, sobre los que tiene más afinidad, los que más me simpatizan, a conversar muchas veces de cosas triviales solamente, que no tienen muchas veces no tienen nada que ver con lo que se predicó el día domingo.
sino que te acercas a tu hermano para provocarlo y para estimularlo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste eso presente? No venimos entonces simplemente el día domingo a congregarnos para escuchar una predicación, porque bien es cierto que hay personas que son consumidores de sermones, pero no venimos solamente a escuchar un sermón y no venimos solamente a adorar a Dios como individuos, sino que venimos como un cuerpo del que somos parte. Amén. Venimos a adorar en conjunto y a provocarnos unos a otros al ferviente amor y a las buenas obras. Entonces, hermano, a ti que te gusta irte rápido cuando termina el culto, quédate un rato, hermano. Quédate un rato a animar a tus hermanos. Quédate un rato a relacionarte, porque hermanos, hay muchas veces hermanos que están pasándolo mal. Hay hermanos que están a punto de tirar la toalla. Están en aflicciones de diferente tipo, pero muchas veces usted no se da cuenta porque no se relacionan. Entonces, este es el día que el Señor ha dado para que podamos considerarnos unos a otros. Usted pudiera decirme, pero hermano, yo vengo a ser instruido por la palabra del Señor. Ese es mi fin. Y podemos decir amén a eso, ¿cierto? Pero ¿y cómo vives tú eso? ¿Cómo vives, cómo demuestras que amas a ese Señor de la palabra que tú vienes a escuchar? Y la respuesta la tenemos en el texto. Tú demuestras eso provocando a tu hermano al amor y exhortándolo. El pastor Sugel Michelén dice esto: no debemos venir al culto con una mente individualista. Espero que los cantos sean de mi agrado, ¿cierto? Que el estilo de música sea el que a mí me gusta, para yo tener este tiempo de adoración sin que me molesten y ver si el predicador puede decir algo que a mí me sirva para yo poder crecer. Una mente individualista, sino que el texto nos llama a exhortarnos. Y ahí la palabra literalmente es ponerse al lado de una persona. Entonces usted, para ponerse al lado de una persona, para exhortarlo, obviamente requiere que usted lo haga presencialmente y que lo haga en la congregación, que es el contexto que nos muestra aquí Hebreos. Entonces, debemos congregarnos porque disfrutamos juntos, ¿cierto?, los beneficios, las bendiciones que Cristo nos ha dado y disfrutando este camino que Él nos abrió hacia el Padre. Ahora, venimos a escuchar la palabra, venimos a provocarnos al amor y a las buenas obras, pero aun cuando cantamos, lo hacemos para los demás. No sé si usted ha pensado en eso. Cuando usted canta, usted está cantando para edificar a su hermano, no solamente para alabar a Dios. Si bien es un acto de adoración, donde exaltamos, ¿cierto?, el carácter de Dios, sus obras, su gloria, también cantamos para enseñarnos y para edificarnos unos a otros, como dice ahí Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, hermanos, las letras bíblicas instruyen, corrigen y animan. Es a través del canto donde la iglesia recuerda estas verdades, ¿cierto? Y también se fortalece mutuamente. Obviamente, el culto congregacional no es el único lugar donde usted puede considerar a su hermano, alentarle, ¿cierto?, exhortarlo, donde debemos hacer todo eso, pero también tenemos extensiones de eso, como son los grupos pequeños, ¿cierto?, los grupos de oración. Usted puede invitar a su hermano a su hogar, ¿cierto?, pero todas estas cosas son extensiones de lo que debería suceder el día domingo. Primero a los Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, hermano, tus hermanos te necesitan. Amén. Y tú también necesitas de tus hermanos. Entonces, para exhortar a tu hermano requiere lo siguiente. Requiere primeramente considerarlo, como dijimos. También requiere ser valiente. Requiere ser valiente, tener la valentía para provocar a tu hermano al amor y a las buenas obras. También requiere dejar la comodidad. También requiere esforzarte, dejar la comodidad y tener muchas veces esas conversaciones incómodas, ¿cierto?, que a nadie le gusta, exhortar a su hermano. Por lo tanto, usted debe dejar esa comodidad y enfrentarlo muchas veces. También requiere involucrarte
Obviamente no observar solamente, no conversar, sino que involucrarte mucho más allá. Muchas veces vas a dedicar tiempo para eso, muchas veces vas a dedicar recursos y vas a estar animándole constantemente. Ahora hay que entender que con todos tus hermanos no siempre vas a tener la misma relación, ¿cierto? Quizás con alguno tiene más confianza y puede ser más directo con él, ¿cierto? Hermano, ponte las pilas, ¿qué pasa? Más directo, más confianza. Con otros quizás vas a tratarlos con más amor, ¿cierto? Con otros puede ser más estricto en algunas situaciones. Con otros vas a necesitar conversar con él 2 o 3 veces, ¿cierto? De lo mismo. A otros les vas a decir que estás orando por él simplemente, y esa palabra le estás avisando que estás orando por él, quizás le va a animar, ¿cierto? Con otro vas a dedicar más tiempo, quizás animándole constantemente, orando con él en ocasiones. Pero debemos venir con esa intención, hermanos, de provocarnos, de estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿para qué debemos estimularnos, como dice el texto ahí? Primeramente, estimularnos al amor. ¿Y por qué debemos estimularnos al amor, hermanos? Como decía mi hermano José, en la enseñanza, porque el amor es un distintivo del pueblo de Dios. ¿Ven? El amor es un distintivo del pueblo de Dios. Dice Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Se fija, es un distintivo. Primera de Juan 4, 7 al 11 también dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Se fija cómo diversos textos de la palabra nos instan a amarnos unos a otros? Es por eso que el autor dice, debemos estimularnos. Es un mandato que debemos amarnos, pero nuestro corazón pecaminoso, ¿cierto?, necesita que estemos animando. Y el Señor ha provisto este día, este medio para que podamos hacerlo. Si provocas a tu hermano, tú estimulas a tu hermano, lo estás amando. Eso es lo que está diciendo el texto. Si estimulas a tu hermano, le estás amando. Si otro hermano te estimula a ti, estás siendo amado. Qué bendición, ¿cierto? Qué bendición. Debemos entonces estimular a todos los hermanos, no solamente a los que te caen bien, no solamente con los que tienen más afinidad o te hacen sentir bien. Debemos salir, ¿cierto?, de nuestro círculo más cercano e ir donde esos hermanos que quizás muchas veces evitas. Debemos estimular a todos. También dice el texto que debemos estimularnos a las buenas obras. Y quizás no vamos a ahondar mucho en eso porque el texto no nos da un listado de buenas obras, porque pueden ser muchas, ¿cierto? Pero estas buenas obras no son obras para ganar la salvación, y eso quedó claro en lo que leímos al principio. Cristo es el único sacrificio perfecto, amén. Más bien estas acciones o estas obras son acciones que fluyen de una fe genuina en Cristo, amén, que son actos de amor, actos de servicio y de obediencia a Dios. El amor verdadero se demuestra en hechos concretos, esa es la relación que hay ahí. El texto, como les decía, no nos da un listado de buenas obras porque pueden ser muchas, pero estas obras no son obras aisladas, sino vividas en comunidad. Quizá usted va a llevar a algún hermano, ¿cierto?, que necesite en su auto, quizá en algún momento va a dar una ofrenda de mercadería cuando se reúna, ayudar a algún hermano que se esté cambiando de casa, ¿cierto?, y muchas otras obras que usted puede hacer y también estimular a otros que hagan. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces estas buenas obras son evidencia de que pertenecemos al Señor y que la gloria es solamente para Él, ¿cierto?, y no para nosotros. También vemos ahí en el versículo 25 que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces el texto, hermanos, aquí nos indica el lugar, el medio por el cual debemos
provocarnos al amor y a las buenas obras. Y esto es a nuestros hermanos. Esto nos lleva, hermanos y amigos, a nuestro segundo peligro de no congregarnos. Nuestro segundo peligro de no congregarnos y faltar regularmente a la congregación sin una razón que lo justifique. Tenemos el peligro de menospreciar los privilegios que tenemos en Cristo al congregarnos. Hermano, usted cuando se viene a congregar acá el día domingo, usted tiene privilegios y que muchas veces esos privilegios los menospreciamos cuando no venimos a congregarnos. Hebreos 10, el versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, hermanos, gracias a Jesucristo, ¿cierto? Dice aquí el texto, nuestros pecados fueron perdonados. Y no solamente eso, sino que podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, sé que he pecado, ¿cierto?, durante la semana, pero yo sé que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Recuerde, hermano y amigo, que esta carta originalmente era para los hebreos, ¿cierto?, para judíos, y ellos obviamente estaban muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Ellos sabían de que una vez al año, ¿cierto?, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios, primeramente por él y luego por el pueblo, ¿cierto? Y el pueblo, mientras ocurría esto, tenía que estar lejos de ese lugar. Pero, ¿qué vemos ahora? De que todos los cristianos, ¿cierto?, tenemos este acceso libre al Padre, tenemos esta confianza, podemos entrar con confianza al Padre. Y esto obviamente no es gracias a nuestras obras o porque hay algo bueno en nosotros, sino gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos libre acceso a la presencia misma de Dios cuantas veces queramos. Amén, maravilloso. El velo de su carne fue rasgado para que hoy podamos tener ese privilegio, es lo que está diciendo acá el autor. Entonces, hermanos, también debemos tener presente que la iglesia es la casa de Dios, amén, donde Dios manifiesta su presencia de una manera especial. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces el autor nos está instando a que nos acerquemos con plena confianza, sabiendo que al llegar a la presencia del Señor vamos a ser recibidos por Él. Sabemos que cada creyente debe, de manera individual, ¿cierto?, acercarse a Dios, tener comunión con Él, tener momentos de oración, de adoración, y esto durante toda su vida. Y solamente gracias a Cristo puede hacerlo. Pero, hermanos, aquí el texto nos dice que algo extraordinario ocurre cuando nos congregamos como iglesia. Amén. La presencia especial del Señor desciende en medio de su pueblo. Y eso no ocurre en ningún otro lugar del mundo, hermanos. Solamente cuando su iglesia, su pueblo se reúne. Y esta asamblea, hermanos, esta congregación fue convocada por Dios para que nos encontremos con Él, pero no de manera individual, sino como su pueblo. Amén. Todas las iglesias locales del mundo han estado en este día congregándose para lo mismo. Imagínense, en otros países quizás ya se congregaron, en otros nos estamos congregando ahora, y quizás en otro país se van a congregar en unas horas más, pero todos podemos, ¿cierto?, tener la bendición de entrar a la misma presencia del Señor. Como decía, Dios nos llama a congregarnos. Salmo 55 dice: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. También Salmo 133, 1 y 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, esta reunión es tan extraordinaria porque Cristo mismo viene y se hace presente con nosotros cuando su palabra es predicada, ¿cierto? Y el Espíritu Santo trabaja, ¿cierto?, en los corazones aplicando esta palabra. Pero no solamente eso, hermanos, sino que Él canta junto con nosotros cuando entonamos nuestras alabanzas al Padre. Y esto es algo que quizás puede sorprenderle, como me sorprendió a mí cuando logré entender esto. Pero en Hebreos 2:11
dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y para probar esto, aquí el autor cita, ¿cierto?, el Salmo 22, el cual es un salmo mesiánico. Es el mismo salmo que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y culmina en victoria. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Fija, entonces literalmente está diciendo, en medio de la iglesia te cantaré alabanza. ¿No cree que esto es asombroso, hermano? Que Cristo esté reunido con nosotros, y no solamente eso, que cuando usted canta, Él está cantando junto a nosotros al Padre. Cristo el Señor está en medio nuestro, cuando nos congregamos en su nombre. Y al mismo tiempo se une en un canto cuando nosotros lo hacemos. Jesús está aquí. ¿Crees eso, hermano? ¿Crees eso, amigos? Y cuando un predicador, ¿cierto?, que viene acá, un predicador imperfecto, ¿cierto?, que puede equivocarse muchas veces, aún así Cristo lo usa para hablar a sus ovejas. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz, al que vosotros oye, le dice Cristo a sus discípulos, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces, hermanos, se dan cuenta lo que implica que un creyente no aprecie su iglesia local y que no se congregue, que decida por cualquier motivo no venir o que llegue incluso tarde a la reunión donde viene a ver a su Señor porque no se preparó adecuadamente. Y la verdad, hermanos, que muchos de nosotros hemos pecado en muchos de estos aspectos, ¿cierto? Hemos pecado al Señor por quizás no tomar el día del Señor, por no tomar la congregación como debemos hacerlo. Ahora, Dios nos convocó acá, hermanos, para bendecirnos, pero porque nosotros le necesitamos a Él, no porque Él nos necesita a nosotros. Y eso es serio, hermanos. ¿Y qué tan conscientes estamos de este privilegio? Te preparas desde el día sábado, acostándote temprano, para estar aquí, ¿cierto?, con tu mente enfocada, para que no estés acá, ¿cierto?, batallando con el sueño, sino que te preparaste desde el día anterior, con tu mente alerta. ¿O estás menospreciando los privilegios en Cristo al dejar de congregarte? Entonces debemos, hermanos y amigos, pedirle al Señor que abra nuestros ojos, para que podamos ver en la sencillez de estas reuniones, ¿cierto?, los maravillosos privilegios que tenemos al estar acá. Este es el gran medio que el Señor ha establecido en su palabra, para que la iglesia le alabe, le adore, pero también para que podamos crecer juntos. Así de importante es el culto público, hermanos, no es cualquier cosa. Tristemente algunos tienen por costumbre lo contrario, ¿cierto?, dejar de congregarse. Por eso en este día y en este lugar donde recordamos la maravillosa obra de Cristo, hermanos, su victoria sobre el pecado, su victoria sobre la muerte, el lavamiento de nuestros pecados, donde recordamos todo lo que Él ha hecho, su adopción que hizo como hijos a nosotros. Recordamos que tenemos una herencia en los cielos, muchas otras verdades. Es en este día con más fuerza donde debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo te pregunto, amigo, hermano, ¿qué podría ser más importante para ti que eso en este día? ¿Hay algo que pudiera ser más importante para ti que venir a encontrarte con el Señor de señores y Rey de reyes? No, hermano, que pudiera decirme usted que tengo visitas, entonces no puedo ir. O me siento mal, entonces no voy a ir. Pero si usted se siente mal, el día lunes yo le aseguro que usted va a ir igual a su trabajo, ¿cierto? Entonces, muchas veces tenemos excusas infantiles. Quizá otro pudiera decirme, no, hermano, es que mi esposa está enferma. Está bien, qué pena que su esposa esté enferma, pero vaya usted a congregarse. Vaya, tome a sus hijos y vaya. No está toda la familia enferma muchas veces. Entonces, hermanos, estamos tomando la seriedad que el Señor nos ha enviado, nos ha mandado a guardar su día, a poder congregarnos. Es en este día donde se debe evidenciar este amor que hablábamos antes. En los breaks, ¿cierto? En los tiempos libres. Pero muchas veces vemos hermanos que están por allá, ¿cierto?, aislados, no conversando con nadie, no compartiendo, o muchas veces están sus familias agrupadas, ¿cierto?, siendo que están todas las semanas juntas. ¿Por qué mejor no dedica ese tiempo que tiene, que el Señor le ha dado y le ha mandado además, para ir donde su hermano, provocarle al amor y a las buenas obras? El Señor quiere que te propongas estimular a tus hermanos a involucrarte, quizá programar algún almuerzo con su hermano, juntarse a compartir, ¿cierto? Debes obedecer a lo que la palabra nos dice que debemos hacer en este día, que es crecer en la palabra y tener comunión. No tener muchas veces conversaciones tan banales, ¿cierto?, como fútbol o trabajo, sino que muchas veces debemos enfocarnos
en otras cosas, en cosas que realmente edifiquen al hermano. Muchas veces hacer preguntas incómodas. Hermano, te he visto tan débil, ¿qué pasa? Te he visto que llegas siempre tarde, ¿por qué? Hermano, está faltando mucho, no te veo comprometido. Provocar a su hermano, esa es la idea, provocar a su hermano a que él pueda crecer en amor ferviente y en buenas obras. Hermano, no sirve de nada que te des cuenta de estas cosas, ¿cierto? Que consideres primeramente, como decíamos, que veas la falencia en tu hermano y que no hagas nada, no sirve de nada. O no sirve de nada que tú te des cuenta de los errores de tu hermano y que vayas y lo comentes con otro hermano. Eso realmente no sirve. Tú debes ir donde el hermano, ¿cierto? Y muchas veces exhortarlo, corregirlo, provocarlo. Ahora, en la semana sabemos que tenemos otras labores, ¿cierto? Todos tenemos trabajo, estudios, muchas otras cosas que hacer, pero gracias al Señor, ¿cierto? Que es tan sabio que nos ha provisto este día, hermano, para poder provocarnos al amor y a las buenas obras. Entonces, si bien debemos considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros, y nuestra gratitud debe impulsarnos a venir a congregarnos, también debes tener presente que es un mandato. Amén, es un mandato venir a congregarte. Tú no le estás haciendo un favor al Señor por venir a congregarte. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de tener comunión con la novia de Cristo, hermanos? Por la cual Cristo derramó su sangre por más horas de sueño simplemente, o por justificaciones vanas. Isaías 58, 13 al 14 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Se diga promesas del Señor a su pueblo, para quienes viven una vida de fe y en obediencia como Él lo ha mandado. Entonces, pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude a ver los privilegios que tenemos cuando venimos a congregarnos. Ya pasando a nuestro tercer punto, el tercer peligro de no congregarte y de faltar regularmente a la congregación sin una razón que lo justifique es que puede ser un síntoma de que tú vas camino a la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es apartarse de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de provocarnos unos a otros? Como leemos aquí en Hebreos, capítulo 3, dice, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, muchas veces, hermanos, en nosotros hay un corazón de incredulidad en el Señor. Muchas veces hemos comenzado a enfriarnos quizás y no creemos en el Señor, y eso obviamente no ocurre acá el día domingo, sino que es algo que ocurre fuera, ¿cierto?, en la semana, cuando uno comienza a abandonar al Señor quizás, si está frío. Entonces dejar de congregarte suele ser muchas veces la primera evidencia pública, ¿cierto?, de que una persona se está apartando del Señor. Desde el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos vemos una exhortación fuerte contra la apostasía. ¿Qué podemos nosotros pensar, hermanos, de alguien que dice ser cristiano, pero no tiene interés en acercarse a la presencia del Señor, la presencia especial del Señor, que no le importa la verdad, que no le interesa estar en el lugar donde Cristo está, donde Cristo se hace presente y puede cantar con Él, puede alabar junto a nosotros y ministrar su palabra? Una persona que no anhela tener comunión con los demás redimidos, ¿cierto?, que fueron redimidos con la misma sangre de Cristo, que comparten la misma fe, el mismo Salvador, el mismo destino. Una persona que siente sus oraciones vacías, que no le dan ganas de leer las Escrituras, de alabar a Dios, de estar en comunión con sus hermanos. De alguien que habitualmente llega tarde a la iglesia congregada. Entendemos, hermanos, que muchas veces hay cosas que pasan, ¿cierto?, que imposibilitan que usted pueda llegar temprano. Sabemos que muchas veces hay cosas así, pero estamos hablando de llegar tarde porque no te preparaste, porque para ti no era lo suficientemente importante lo que estaba pasando aquí, porque tú no tenías en mente que venías a encontrarte con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, con el Señor del universo, no lo tenías presente, entonces llegaste tarde, y habitualmente llegas tarde.
¿Qué nos está diciendo la condición de esta persona? De seguro, su condición es una condición deplorable de esta persona. Pero sí podemos tener dos casos. Podemos tener una persona fría espiritualmente, puede ser un caso, y podemos tener el otro caso de una persona que se está engañando a sí misma, pensando que va a ir al cielo, cuando realmente está camino al infierno. Y en el primer caso, si eres una persona que está fría en su corazón, debes arrepentirte de tu frialdad. El Señor puede volver a refrescar tu vida, hermano. Como David lo decía en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David aquí obviamente no había perdido su salvación, lo que había perdido era el gozo de su salvación. Pero al igual que David, tú puedes pedir al Señor, Señor, estoy mal, estoy frío espiritualmente, devuélveme el gozo de tu salvación, ayúdame a salir de esto, de esta frialdad, me arrepiento, Señor, porque sé que tú me mandas a poder congregarme, a poder llevar una vida que te agrade. Es por eso que el autor de Hebreos quiere animarnos a fortalecer tu fe, llevando nuevamente tu mirada a Cristo. Eso es lo que quiere lograr acá el autor de Hebreos. Y el otro caso, ¿cierto? Dijimos que el primer caso era una persona fría espiritualmente. Y el otro caso es que tú no seas salvo, que tú te estés autoengañando y todo este tiempo hayas estado viviendo una falsa fe. Una fe como la de los demonios, ¿cierto? Que creen, no solamente eso, sino que además tiemblan. Pero ellos no se han rendido al Señor. Y esa evidencia externa de que tu condición es deplorable, no solamente porque no vienes, sino porque llegas tarde o porque vienes por cumplir, porque no tienes comunión con tus hermanos, no consideras a tus hermanos, no los provocas al amor y a las buenas obras. Entonces, tomar este mandato que hace tanto bien a nuestra alma con ligereza, es porque muy probablemente no eres salvo, si realmente no aprecias estos mandatos. Y a estas personas se les considera apóstatas. Es importante la evidencia del congregarnos o no, ya que es una muestra clara de que hay apostasía en el corazón, o muy probablemente quizás hay apóstatas en medio del pueblo de Dios. Versículos 26 también del mismo capítulo 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, pecar voluntariamente, después de haber entendido la obra de Cristo, como leímos al principio, después de haber visto estos mandatos, ¿cierto?, los cuales obedecemos gustosos y agradecidos, después de haber recibido esto, el autor está diciendo acá, seguimos desechando a Cristo y nos dejamos de congregar. La idea es que si estás persistiendo deliberadamente en el pecado, de una manera intencional, de una manera continua y obstinada, después de haber conocido la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, está diciendo acá el autor. Es decir, si una persona rechaza el único sacrificio, que es el de Cristo, ¿cierto?, no hay ningún otro sacrificio que pueda limpiarlo de su pecado, porque está desperdiciando el maravilloso sacrificio de Cristo, que es el único camino. Y apartarse de él es cerrarse a toda esperanza. Por lo tanto, estas personas no son salvas. Versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, este apóstata que leemos aquí en el versículo 29, no es uno que era salvo y estaba en medio de la casa del Señor, sino que era uno que disfrutó de estar en la congregación, ¿cierto? Disfrutó de tener una buena moral por un tiempo, de tener buenos amigos, de tener buenos consejos, quizás muchas veces recibió ofrendas, ¿cierto? Oraron por él, pero no era salvo. La gracia en un sentido obró en él, ¿cierto? Pero no era salvo. Y es por eso que en realidad se deja de congregar, porque está dando muestra de lo que verdaderamente es él. Entonces, hermanos, ¿por qué vemos tantas advertencias en contra de la apostasía en cartas que son dirigidas a creyentes? Bueno, porque los autores dirigían sus cartas a personas que profesaban la fe en Cristo, pero ellos no presuponían de que todos en ese medio eran creyentes, genuinos.
Es por eso que asumían que hay en medio de la congregación personas que son incrédulas y busca con estas advertencias confrontar su pecado. Quizá en este lugar también hay personas que no son creyentes, que son personas simpatizantes o que personas que se están autoengañando. Y lo que queremos hacer con este texto es confrontar su pecado y que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones. Amén. También vemos estas advertencias porque los creyentes deben ser movidos a perseverar. Los creyentes deben ser alentados. Y ya para ir terminando, hermanos y amigos, hay una cosa más que vemos en el texto. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y este es un maravilloso estímulo, hermanos. Un maravilloso estímulo, un llamado a mirar la obra de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Pero además a mirar a Cristo que vendrá en las nubes, ¿cierto? Y viene por ti, viene por nosotros, por su iglesia. Y cada vez que seamos tentados a la incredulidad, debemos volver nuestra mirada al Señor. Cuando enfrentamos frialdad espiritual, podemos ser nutridos, levantados, refrescados a través de los medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros. Uno de ellos son nuestros hermanos, la comunión, ¿cierto? Pero acá tenemos otro, que es mirar a Jesucristo, el cual viene pronto. El Rey de Reyes y Señor de Señores viene por nosotros. ¿Ven? Entonces, hermanos, cada día no es un día más de esta vida tediosa que tengo, sino que cada día es un día menos, ¿cierto? Para que Jesucristo venga. Y si es que Él no nos llama antes, ¿cierto? Si Él no nos lleva antes. Y esta verdad es tan hermosa, hermanos y amigos, que puede levantar corazones fríos. Puede levantar desanimados corazones cuando tengas deseo, ¿cierto?, de no congregarte, cuando estés angustiado. Quizás sin ser apóstata, ¿cierto?, sino que siendo cristianos fieles, sinceros, pero muchas veces te sientes agotado, frío, ¿cierto? Recuerda, hermanos, que esto no termina acá, como dice el texto ahí. Primero los Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que nos dice acá el texto, versículo 25. ¿Cuánto más? Cuanto veis que aquel día se acerca. Es este día que leemos en Tesalonicenses. También vemos como los salmos dice, cierto, que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. En Apocalipsis también vemos como dice que Dios enjugará toda lágrima. Entonces estas son esperanzas que nosotros tenemos, que tenemos consuelo en el Señor. También en versículo 35 al 39 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué gran esperanza, hermanos, tenemos. Amén. Entonces este estímulo nos lleva a ser agradecidos, ¿cierto? A gozarnos, a amar a nuestro Señor, pero también a temer, ¿cierto? Nos lleva a esperarlo con ansias, pero también nos lleva a guardarnos de ser livianos con el pecado. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces dice aquí que Dios tiene paciencia. Dios es paciente para salvación, no solamente con los que son sus escogidos y aún no acuden al Señor, sino que también con nosotros que ya somos sus hijos, con nosotros que ya hemos rendido nuestras vidas al Señor. Si estás en una vida con pecados ocultos, no los guardes, confiésalos al Señor. El Señor es paciente. Amén, hermanos, crezcamos juntos. Deja tu orgullo de lado. Y ya para concluir, hermanos, le hago unas preguntas. ¿Es para ti un deleite cuando llega el día del Señor para tener comunión con Él, gozarte con Él en medio de su pueblo? No solamente de manera individual, sino que en medio de su pueblo. ¿Puedes tú decir como el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Cuando tienes una razón válida para no venir, porque muchas veces hay razones válidas para no venir.
¿Te duele en el corazón eso? ¿Quisieras tú estar acá? ¿Te entristece el no poder estar aquí junto al pueblo de Dios, alabando a Dios, escuchando su palabra? ¿Preparas cada día, cada semana tu corazón para encontrarse con Dios y con su pueblo? Porque no viene solamente, como dijimos, a encontrarse con Dios solamente, sino que vienes a encontrarte con su pueblo. ¿O eres de los que regularmente falta o llega tarde a la iglesia a encontrarte con el Dios vivo porque no te preparaste? Todos aquí, hermanos, estoy seguro que tenemos muchas cosas que revisar a la luz de estas exhortaciones de este pasaje. Pero, hermanos, si el Señor te ha mostrado tu pecado, no te quedes postrado bajo la culpa. Amén, la gracia de Cristo es suficiente. Si hoy descubres frialdad en tu corazón, descuido o negligencia, arrepiéntete y confiesa tu pecado, porque fiel es el que prometió, como leímos ahí. Amén. ¿Acaso hay algo más importante que hacer en este día que venir a encontrarse con el Dios vivo junto a tus hermanos? Revisa tu corazón, hermanos. Dice el versículo 12, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No solamente que no te gusta venir, no solamente que no te gusta compartir con tus hermanos, o cómo se hacen las cosas, porque hay tantas reglas en este lugar, es porque hay un problema en tu corazón. Y es ahí donde el Evangelio debe obrar, hermanos y amigos. Recuerda entonces también que Cristo viene. Y cuando Él venga, bienaventurado aquel siervo que se ha hallado velando, sirviendo y deleitándose en la comunión con Dios y con su pueblo. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor.